El pueblo de Velasco no figura en los censos desde 1972, año en que una extraña combustión espontánea arrasó con la iglesia y la escuela, dejando tras de sí una arquitectura de carbón que el tiempo se niega a erosionar. Lo que hace que este pueblo sea una anomalía no es el fuego que lo consumió, sino el hecho de que, a pesar de estar en ruinas, los edificios parecen haber conservado la temperatura de aquel incendio eterno. Si apoyas la palma de la mano sobre cualquiera de las paredes de Hollín, puedes sentir el calor febril de algo que sigue ardiendo en una dimensión invisible. Los pocos valientes que se han adentrado en sus calles de ceniza relatan que el aire allí no se mueve y que las sombras proyectadas por las estructuras calcinadas no siguen la posición del sol, sino que se arrastran por el suelo de forma independiente, buscando los pies de los visitantes para anclarse a ellos como parásitos de oscuridad que drenan la voluntad de escapar. Un grupo de investigadores urbanos, equipados con cámaras de infrarrojos y sensores de ionización, llegó a Velasco atraído por la leyenda de la Casa de los Rostros de Humo, una mansión victoriana en las afueras del pueblo que fue la única construcción que sobrevivió intacta al fuego, aunque sus paredes blancas se tornaron permanentemente negras. Al cruzar el umbral, la atmósfera se volvió tan densa que el oxígeno parecía haberse convertido en partículas de ceniza flotante, dificultando cada respiración y provocando alucinaciones auditivas de risas infantiles que se cortaban abruptamente con el sonido de madera crujiendo. El líder del grupo, un escéptico llamado Marcos, notó que en el papel tapiz quemado de la sala principal empezaban a formarse figuras. No eran dibujos, sino protuberancias reales de la pared que imitaban rostros humanos en estado de agonía, cuyas bocas abiertas exhalaban un vapor frío que contrastaba con el calor asfixiante de las habitaciones superiores. El terror psicológico se apoderó de ellos cuando descubrieron que las puertas que acababan de cruzar ya no conducían al exterior, sino a réplicas exactas de la misma habitación, creando un bucle infinito donde cada iteración de la sala presentaba detalles más grotescos. En la segunda sala, los muebles estaban hechos de huesos carbonizados. En la tercera, las ventanas mostraban el pueblo de Velasco ardiendo en tiempo real, con figuras negras corriendo por las calles en un silencio absoluto. La cámara de Marcos registró algo que heló su sangre. Mientras él miraba hacia adelante, su propia sombra en la pared se giraba para observar a sus compañeros con una malevolencia física, extendiendo manos de humo que empezaban a rodear los cuellos de los investigadores sin que ellos pudieran sentir el contacto físico, pero manifestando marcas de quemaduras reales en sus gargantas. La aparición final ocurrió en el ático, donde el calor era tan intenso que el equipo de grabación empezó a derretirse entre sus manos, y las paredes de Hollín finalmente se abrieron para revelar que la casa no estaba hecha de ladrillos, sino de los cuerpos comprimidos de los antiguos habitantes de Velasco, preservados en una crosta de carbón eterno. El espectro del Hollín, una entidad compuesta por las cenizas de todas las víctimas del incendio de 1972, se materializó ante ellos, no como un fantasma traslúcido, sino como una masa de humo sólido que les obligó a inhalar su esencia, llenando sus pulmones de ceniza viva que comenzó a petrificarlos desde adentro. El último mensaje enviado por radio desde el interior de la casa fue un susurro de Marcos, cuya voz ya sonaba como brasas rompiéndose. No fue un accidente. La casa tenía hambre de calor y nosotros somos el combustible que faltaba para que el pueblo nunca deje de arder. Al amanecer, la mansión volvió a quedar en silencio, pero en su fachada de Hollín aparecieron 3 nuevos rostros esculpidos en la ceniza, cuyas cuencas vacías miraban hacia el camino principal, esperando a los próximos viajeros,
que, atraídos por la curiosidad, se convirtieran en el próximo rescoldo de Velasco. El único miembro del grupo que logró cruzar el umbral de regreso hacia la carretera fue Javier, el técnico de sonido, aunque su escape fue más una cruel broma de la casa que un acto de fortuna. Mientras corría por el sendero de ceniza, sus pulmones ardían con una intensidad volcánica y cada vez que intentaba gritar pidiendo auxilio, de su garganta no brotaba sonido alguno, sino una nube espesa de hollín grisáceo que se quedaba suspendida en el aire frío de la noche, dibujando por un instante la forma de una mano antes de disiparse. Al llegar a la ciudad, el horror no terminó, sino que se transformó en una enfermedad metafísica. Los médicos que lo atendieron quedaron desconcertados al realizarle una broncoscopia y descubrir que sus bronquios estaban tapizados por una fina capa de carbón vegetal que se regeneraba minutos después de ser limpiada, como si su propio organismo hubiera decidido que el oxígeno ya no era su combustible, sino el humo. Javier se convirtió en un faro para lo paranormal. En su presencia, las bombillas parpadeaban hasta estallar en un polvo negro y los espejos mostraban el reflejo de la mansión de Velasco acechando siempre detrás de su hombro, recordándole que una parte de su esencia seguía atrapada en aquel bucle infinito de habitaciones calcinadas. La obsesión por rescatar a Marcos y al resto del equipo llevó a un segundo grupo de intervención, esta vez financiado por una organización privada de estudios liminales, a interrogar a Javier en su habitación de hospital, la cual ya presentaba manchas de quemaduras en el techo, a pesar de que nunca se había encendido un fósforo. Javier, incapaz de hablar sin asfixiarse, comenzó a escribir en las paredes con sus propios dedos, los cuales supuraban una sustancia negra y aceitosa que quemaba el yeso. Sus mensajes describían que la Casa de los Rostros de Humo no era una construcción estática, sino una entidad depredadora que se alimentaba de la memoria térmica de los seres vivos. Según sus escritos, el incendio de 1972 fue provocado por el primer propietario de la mansión, un ocultista que buscaba la inmortalidad a través de la calcinación del alma, creyendo que si el cuerpo se convertía en ceniza, mientras la mente sufría un terror absoluto, la conciencia quedaría ligada para siempre al calor del lugar, creando un sol negro de agonía que nunca se apagaría. Mientras tanto, en las ruinas de Velasco, la actividad paranormal alcanzó un nivel crítico que empezó a distorsionar el espacio físico en un radio de 5 kilómetros. Los árboles circundantes perdieron sus hojas y sus cortezas se tornaron negras como el ébano, mientras que el suelo comenzó a emitir un zumbido de baja frecuencia que hacía que los pájaros cayeran muertos del cielo, carbonizados en pleno vuelo. Dentro de la mansión, las figuras de Marcos y los demás ya no eran rostros en la pared, sino que habían sido procesados por la casa. Sus cuerpos, ahora hechos de una amalgama de hollín y voluntad residual, deambulaban por los pasillos sin fin, repitiendo mecánicamente las acciones de su última hora de vida, en una coreografía de desesperación. Lo más aterrador era que debido a la distorsión temporal de la casa, para ellos solo habían pasado unos segundos y seguían sintiendo el fuego lamiendo sus ropas en un presente eterno, una tortura sensorial que se proyectaba hacia afuera y que Javier empezaba a experimentar físicamente en su cama de hospital, a kilómetros de distancia. El clímax de esta pesadilla ocurrió cuando Javier, en un último arranque de lucidez o locura, se prendió fuego a sí mismo en el hospital, pero las llamas no eran de color naranja, sino de un azul gélido que no consumía su carne, sino que abría un portal bidireccional entre la sala médica y el ático de la mansión en Velasco. En ese momento, los dos mundos se colapsaron. El hospital fue invadido por una marea de ceniza que brotaba de los conductos de ventilación, mientras que en el pueblo abandonado, las estructuras de carbón empezaron a vibrar con un júbilo maligno, reconociendo que el combustible final había regresado a casa. El humo que exhalaba Javier antes de morir se condensó en una figura masiva que tomó el control de la mansión, expandiendo sus dominios más allá del pueblo y convirtiendo el bosque circundante
en una extensión de la casa, donde cada árbol ahora tiene un rostro humano tallado en su corteza quemada, y cada ráfaga de viento lleva el susurro de miles de voces que preguntan por qué la luz del sol todavía no ha sido devorada por la ceniza eterna. El avance del manto de Hollín sobre la región no fue una explosión de violencia, sino una conquista silenciosa y asfixiante que transformó el paisaje en un desierto de carbón, donde el concepto de vida perdió todo significado biológico. Las autoridades intentaron establecer un cordón sanitario alrededor de Velasco, pero descubrieron con horror que la ceniza no se desplazaba por el aire, sino a través de los sueños y la tecnología. Las pantallas de los radares mostraban manchas de calor humano donde no había nadie, y las grabaciones de seguridad de los puestos de control capturaban figuras de humo caminando entre los soldados, invisibles al ojo humano, pero letales al contacto. La mansión, ahora una catedral de obsidiana y carne calcinada que se alzaba cientos de metros hacia un cielo perpetuamente gris, comenzó a latir con una luz infrarroja que podía verse desde las ciudades vecinas, un faro de agonía que emitía una frecuencia capaz de hacer que los objetos de madera en casas lejanas comenzaran a humear espontáneamente, como si la propiedad misma de la combustión hubiera sido infectada por la voluntad del ocultista original. En el epicentro de esta distorsión, la conciencia de Javier, Marcos y todos los habitantes de 1972 se fusionó en una entidad única, conocida como el corazón de la brasa, una masa de conciencia pura que ya no buscaba venganza, sino una paz absoluta que solo podía alcanzarse mediante la conversión de toda la materia en residuo inerte. La realidad en Velasco terminó por fracturarse por completo cuando el tiempo se detuvo. El incendio de hace décadas, la agonía del equipo de investigadores y el presente se convirtieron en un solo punto de dolor infinito donde cada alma atrapada era obligada a revivir el momento exacto en que el fuego tocó su piel, multiplicando ese segundo por la eternidad para generar la energía necesaria que mantuviera el portal abierto. El mundo exterior empezó a notar que el sol ya no calentaba igual, que sus rayos eran filtrados por una capa atmosférica de hollín microscópico que no caía de las nubes, sino que brotaba de los poros de la Tierra misma, preparando el planeta para su transformación final en una roca negra y humeante. El final llegó una noche de invierno en la que el frío del mundo físico fue derrotado definitivamente por el calor sobrenatural de Velasco. Sin previo aviso, la mansión exhaló una última y masiva onda expansiva de ceniza que cubrió el continente en cuestión de horas, pero no fue una nube de muerte rápida, fue un sudario de conciencia. Cada partícula de ceniza que la gente inhalaba contenía un fragmento de la memoria de Velasco, permitiendo que miles de personas vieran simultáneamente el rostro del escultor de humo en sus mentes, antes de que sus propios cuerpos empezaran a endurecerse y ennegrecerse. Lo hubo gritos de pánico, pues la infección de hollín también consumía la capacidad de sentir miedo, reemplazándola por una aceptación gélida y una comunión forzada con el fuego primordial que lo originó todo. Las ciudades se convirtieron en museos de carbón, estatuas perfectas de una civilización que ahora servía como la base de una nueva geología mineral, donde el pensamiento humano seguía existiendo, pero atrapado en la inmovilidad de la piedra quemada. Siglos después, si algún viajero de las estrellas llegara a la Tierra, no encontraría océanos ni bosques, sino un orbe negro y liso que brilla con una tenue luz rojiza desde sus grietas profundas, como un carbón que se resiste a apagarse en la inmensidad del espacio. La Tierra se convirtió en la casa de los rostros de humo a escala planetaria, un monumento eterno al dolor y al deseo de inmortalidad de un solo hombre que logró convertir el universo en su propia pira funeraria. En el centro de lo que alguna vez fue Velasco, una sola llama azul sigue ardiendo en el vacío, y dentro de esa llama
Las voces de Javier y Marcos siguen susurrando, no como advertencia, sino como un mantra que se repite en el silencio cósmico. Todo lo que arde pertenece al recuerdo, y lo que es ceniza, finalmente, ha encontrado el descanso. El suspenso termina cuando el espectador comprende que la ceniza que ahora ve caer fuera de su propia ventana no es nieve, sino el comienzo del fin, el primer beso del hollín que viene a reclamar su lugar en la pared.